Hola, al habla el Dr. Ferguson. Sería un gusto enorme volver aquí de no ser por la terrible situación en la que nos encontramos. El último reporte del agente Alan ha sido desalentador. Aún estamos investigando lo que ocurrió realmente, pero las pruebas son inquietantes. No tengo mucho tiempo de hacer una introducción amplia del caso. Tengo mucho trabajo por hacer. Mejor vean lo que pasó ustedes mismos. Terror en la oscuridad. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la ventana mientras me encontraba sentado en el viejo sillón de la sala. El sonido de las gotas de agua era como una sinfonía desafinada, un recordatorio constante de la tristeza que ahora me acompaña. Hacía apenas unos días que habíamos enterrado a mi madre y aún no podía comprender que se había ido para siempre. Aquella mujer fuerte y luchadora que había cuidado de mí y mi hermano durante tantos años, ahora solo vivía en nuestros recuerdos. Mi hermano, por otro lado, siempre había sido un alma libre, incapaz de mantener un trabajo por mucho tiempo. A pesar de nuestros intentos por convencerlo de la importancia de ser responsable, él seguía empeñado en vivir su vida a su manera. Ahora, con la partida de nuestra madre, la carga de mantener a flote nuestra humilde casa recaía también sobre sus hombros, y ojalá se hubiera dado cuenta de eso antes. Cuando la Agencia de Control y Observación Paranormal me ofreció el trabajo, acepté con algunas dudas, pero dispuesto a lo que tuviera que hacer, pues necesitaba el dinero y la idea de investigar sucesos extraños y misteriosos me resultaba, en cierta medida, emocionante. Jamás imaginé que ese empleo cambiaría mi vida de una manera tan drástica. Hasta ese momento mi existencia había transcurrido sin sobresaltos, dedicándome a mis estudios y a cuidar de mi madre enferma. Pero al adentrarme en el oscuro y desconocido mundo de los objetos malditos y los espectros, me vi enfrentado a horrores que jamás creí posibles. Aquel joven alegre y despreocupado que solía ser quedó atrás, enterrado bajo un manto de tristeza y terror. Christian, mi compañero y guía en la agencia, se convirtió en un apoyo fundamental en aquellos momentos difíciles. A pesar de su personalidad demasiado relajada y despreocupada, se mostró comprensivo y atento a mi situación. Con el tiempo, nuestra relación se fue estrechando hasta el punto de considerarlo casi un hermano. Las semanas y meses pasaban, y con cada caso resuelto, mi mente se llenaba de imágenes perturbadoras y pesadillas que me perseguían durante mis escasas horas de sueño. Pero no podía darme el lujo de rendirme. Mi familia y mi futuro dependían de mi esfuerzo y dedicación en la agencia. Y así fue como, sin darme cuenta, me convertí en una especie de cazador de objetos inanimados embrujados, por ridículo que suene. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos y sacrificios, no pude evitar sentir que la oscuridad se iba apoderando de mi alma poco a poco, como una hiedra venenosa que se aferraba a mi ser. El caso del pueblo donde encontramos la televisión maldita fue especialmente perturbador. Christian creía que no pasaría a mayores cuando sacamos a los pobladores de su control cuando la destruimos, pero estuvo muy equivocado. La agencia había intentado mantener en secreto la existencia de los objetos malditos, pero una vez que los habitantes del pueblo se liberaron del control de aquel objeto y comenzaron a hablar de lo sucedido, todo cambió. El caso se volvió famoso, y las personas del pueblo empezaron a compartir sus experiencias en aquel trance sobrenatural.
Fueron entrevistados por cadenas informativas de todo el globo. Sus testimonios circulaban en los periódicos. Se abrieron canales en plataformas de videos y podcast con el simple objetivo de hablar del caso. Los foros en internet se inundaron de publicaciones para discutir el suceso. Literalmente todo el mundo se enteró. A raíz de aquello, la agencia se vio desbordada por un aluvión de falsas alarmas y reportes de supuestos objetos malditos que en su mayoría no eran más que simples objetos comunes. La gente se había vuelto loca y paranoica con cualquier cosa inusual que veían, incluso cuando tenía una explicación completamente normal. Pero irónicamente, también empezamos a encontrar más objetos malditos reales de los que jamás habíamos imaginado. Aquella situación me generaba una inquietud constante, una sensación de no poder escapar del terror y la oscuridad que me rodeaban. Pero también me hizo comprender que mi trabajo era más importante de lo que había pensado. Mi lucha contra aquellas fuerzas malignas no solo era una responsabilidad hacia mi familia, sino también hacia la humanidad. Tras la desgracia ocurrida con mi madre, Christian habló con sus jefes para que me dieran un tiempo. Fueron bastante amables. Me dieron algunos meses de descanso con todo pagado. En otras situaciones habría estado eufórico, pero ahora que me la pasaba encerrado en casa, solo podía oír el tristísimo silencio que provocaba la ausencia de mi madre. Para mi sorpresa, en varias ocasiones Christian me contactó solamente para saber cómo estaba. Fue un buen apoyo para esta tristísima época mía. Mientras trataba de adaptarme a mi nueva vida y a nuestra pérdida, un día la agencia nos encomendó una nueva misión a Christian y a mí. Como era costumbre, recibí una llamada del hombre, esta vez sí con un trabajo entre manos. Alan, buenos días, chico. ¿Cómo te encuentras? Hola, Chris. Pues aún lo estoy sobrellevando como puedo, pero todo está bien. Entiendo. Si necesitas hablar, ya sabes cómo contactarme. Tenemos un trabajo nuevo. ¿Estás listo? Mañana pasaré por ti para llevarte a las oficinas de la agencia. Tienes que ver algo. Al día siguiente me llevó a aquel edificio misterioso y lleno de secretos terribles. Nos dirigimos a la sala topográfica, el sitio donde está el mapa del mundo que les muestra a los agentes dónde se encuentran nuevos objetos malditos. Mira esto, chico, dijo Christian señalando un punto en alguna parte de Estados Unidos. Al observar, noté que una luz más grande que las demás en el mapa estaba parpadeando, como si tratara de ocultarse de nuestra vista. Pero era obvio que algo había ahí. Me explicaron que esto se ha visto solo un par de veces en la historia de la agencia. Cuando un punto es así de grande en el mapa, es porque se trata de un objeto maldito de la clase más peligrosa, lo peor de lo peor. Por lo que pude notar, estaba ubicado en Virginia, Estados Unidos, y debíamos investigar qué estaba sucediendo ahí. No era nada usual que, además del tamaño del punto, estuviera parpadeando. Con un nudo en la garganta y la esperanza de que aquel nuevo caso me ayudara a olvidar, aunque fuera momentáneamente, el dolor que sentía en lo más profundo de mi corazón, me preparé para enfrentar lo desconocido una vez más. Christian y yo partimos hacia Virginia sin saber que aquella misión pondría a prueba nuestra valentía y determinación como nunca antes, y que de alguna manera estaríamos a punto de enfrentar un horror que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. El terreno en Virginia, donde la agencia había detectado la fuente de energía maligna, era un lugar apartado y de difícil acceso. El camino que nos llevó hasta allí estaba lleno de baches y rodeado de un espeso bosque que parecía querer devorarnos con sus sombras. Notamos que los árboles que rodeaban la casa parecían estar retorciéndose y deformándose como si estuvieran vivos y sufriendo. La oscuridad parecía cernirse sobre nosotros a medida que avanzábamos, como si intentar ocultar los secretos que aquel lugar albergaba. A medida que nos acercábamos al lugar indicado, una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí.
como si algo maligno y poderoso nos estuviera acechando desde las profundidades de aquel paisaje siniestro. Finalmente llegamos a una pequeña colina donde se encontraba una casa abandonada que parecía haber sido devorada por la naturaleza, con hiedras trepadoras que se enroscaban alrededor de sus muros y una espesa maleza que se extendía por lo que en su momento fue un hermoso jardín. La estructura estaba en un estado deplorable, con las ventanas rotas y la pintura desgastada por el paso del tiempo. Lo que alguna vez había sido un hogar acogedor y lleno de vida, ahora no era más que un cascarón vacío y decrépito. Al acercarnos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una mano invisible me advirtiera de los peligros que nos aguardaban en el interior. Pero a pesar del temor que me embargaba, no podía permitirme dudar. Tenía una misión que cumplir. Christian y yo nos adentramos con cautela en la casa, armados con nuestras linternas, su pistola y mi cámara maldita, listos para enfrentar cualquier amenaza que pudiéramos encontrar en aquel lugar abandonado. Nuestros pasos resonaron en el silencio como un eco que anunciaba nuestra llegada. El lugar estaba sumido en penumbras, y solo la débil luz que se filtraba por las ventanas rotas nos permitía vislumbrar los objetos y muebles cubiertos de polvo que llenaban las habitaciones. Mientras más nos adentrábamos, unos cánticos y balbuceos comenzaban a escucharse y yo ya esperaba lo peor. Fue entonces cuando los vimos. Un grupo de 6 personas, tan comunes y corrientes como puedas imaginar, reunidas alrededor de un antiguo reloj de sol de piedra, en medio de lo que parecía ser una especie de ritual. Sus rostros de apariencia normal mostraban expresiones deformes y retorcidas, con muecas inhumanas imposibles de describir. El reloj de sol, hecho de piedra y de un tamaño impresionante, estaba rodeado de velas y símbolos extraños que ninguno de nosotros lograba descifrar. Aquellas personas, con sus rostros deformados y sus miradas perdidas, parecían estar bajo el control de alguna fuerza oscura e incomprensible. A pesar de la situación escalofriante, no podíamos evitar sentir cierta fascinación por lo que estábamos presenciando. Decidimos mantenernos ocultos mientras observábamos a aquel grupo, tratando de entender cuál era el propósito y cómo habían llegado hasta allí. A medida que los minutos pasaban, el ritual parecía volverse más intenso, con cánticos cada vez más fuertes y movimientos más violentos por parte de los participantes. Yo, por mi lado, por alguna razón no podía dejar de pensar en mi madre. Reflexionaba en cosas incluso ridículas, como la manera en la que ella hubiera reaccionado si me hubiera visto en esta situación. Me preguntaba si ella estaría orgullosa de mí por enfrentarme a aquellas fuerzas malignas o si simplemente estaría preocupada por mi seguridad. Aquellos pensamientos me llenaban de una mezcla de tristeza y determinación, haciéndome comprender que debía seguir adelante, aunque el miedo me consumiera. Mientras seguíamos observando a aquellos seres, Christian y yo comenzamos a notar detalles inquietantes en la casa y en el entorno que nos rodeaba. El polvo acumulado en el suelo parecía haber sido removido recientemente, como si alguien o algo hubiera estado arrastrándose por allí. Además, las velas que rodeaban el reloj de sol parecían ser de una cera negra y viscosa, muy diferente a cualquier vela que hubiéramos visto antes. El aire se sentía espeso y pesado, como si una fuerza invisible estuviera oprimiéndonos, dificultando nuestra respiración y llenándonos de un malestar inexplicable. El culto parecía estar llegando a un clímax en su ritual, y los cánticos se volvían más y más frenéticos. Era evidente que algo estaba a punto de suceder, algo que probablemente no queríamos presenciar. Sin embargo, no podíamos simplemente abandonar la misión y huir. Estábamos allí para detener esa amenaza.
Por un momento me sentí abrumado por la situación y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Miré a Christian buscando apoyo y coraje en su rostro, y pude ver en sus ojos la misma determinación y valentía que siempre había admirado en él. Christian y yo comenzamos a buscar alguna pista o indicación de cómo podríamos detener el ritual sin enfrentarnos directamente a los miembros. Con la vista examinamos los símbolos que estaban pintados en el suelo y las paredes, intentando descifrar su significado y encontrar alguna debilidad que pudiéramos explotar, encontrar cualquier cosa. Sin embargo, aquel lenguaje desconocido y aquellos símbolos extraños nos resultaban incomprensibles, y parecía que no había nada que pudiéramos hacer para detener lo que estaba ocurriendo. No tardamos en entender que la fuerza bruta sería nuestra única aliada aquí. La tensión en el aire era casi palpable. Christian y yo nos miramos, sabiendo que debíamos actuar rápido antes de que el ritual llegara a su conclusión. No sabíamos qué nos esperaba ni cómo reaccionarían aquellos seres, pero estábamos decididos a luchar hasta el final. Decidimos acercarnos sigilosamente al grupo, procurando no llamar la atención. Nuestros pasos eran cuidadosos, como si hubiera cristales rotos esparcidos en el suelo. Al llegar a unos metros de distancia, escuchamos más claramente las voces entonando cánticos oscuros y guturales. Su sonido retumbaba en mi pecho y me causaba escalofríos. Christian me hizo una señal con la mano, indicándome que debía quedarme en mi posición mientras él se acercaba más. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y preocupación por mi compañero. Observé cómo se adentraba en las sombras, acercándose a los miembros del culto que parecían estar totalmente absortos en su ritual. De repente, Christian apareció entre ellos, como un fantasma, apuntándoles con su arma. Les gritó que se detuvieran y se alejaran del reloj de sol, pero las personas no parecían escucharlo ni verlo. Sus rostros deformes y retorcidos seguían enfocados en la tarea que llevaban a cabo, hipnotizados o bajo algún tipo de control mental. Christian entonces tomó una decisión desesperada. Disparó al aire, esperando que el estruendo de la bala fuera suficiente para sacarlos de su trance. Sin embargo, el ruido parecía no afectarlos en lo más mínimo. Los hombres y mujeres ahí continuaron con su ritual, ignorando completamente la presencia de mi compañero y mía y el arma que tenía en sus manos. Viendo que sus intentos eran infructuosos, Christian cambió de estrategia. Apuntó directamente al brazo de uno de los hombres y disparó. La bala impactó en su blanco, pero para nuestra sorpresa y horror, el hombre no mostró signos de dolor ni reacción alguna. Su rostro seguía distorsionado y su cuerpo continuaba moviéndose al ritmo del cántico. Christian continuó disparando, tratando de detenerlos de alguna manera, pero era evidente que las balas no tenían efecto sobre ellos. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros al ver que nuestras acciones no lograban interrumpir el ritual. Entonces, sin previo aviso, una fuerza invisible pareció golpear a Christian, lanzándolo hacia atrás con una fuerza sobrenatural. Cayó al suelo, aturdido y adolorido, mientras yo corría hacia él para socorrerlo. Me arrodillé a su lado y pude ver el miedo en sus ojos. Alan, debemos detener esto. Lo que pasa aquí no es normal. Me susurró con voz temblorosa. Asentí, sabiendo que no podíamos rendirnos, aunque la situación parecía imposible. Nos levantamos y nos enfrentamos al culto una vez más. El ritual estaba llegando a su clímax, lo podíamos sentir, y Christian y yo nos dimos cuenta de que nuestras opciones se estaban agotando rápidamente. Decidimos intentar una vez más detener a los miembros del culto, aunque no teníamos idea de cómo hacerlo. Mientras nos acercábamos,
El reloj del sol comenzó a emitir un brillo sobrenatural y la atmósfera a nuestro alrededor se volvió aún más densa y opresiva. Christian y yo nos miramos con terror en nuestros rostros, comprendiendo que algo terrible estaba a punto de desencadenarse. Apurados por una urgencia anormal, le dije a Alan que disparara a matar. Él me miró, creyendo que estaba bromeando o que me había vuelto loco, pero sabía tan bien como yo que si no lo hacía, no lograríamos nada. Los disparos anteriores, ya fueran de advertencia o en zonas del cuerpo no vitales, no habían conseguido ningún efecto, así que era momento de intentar algo mucho más drástico. Apuntó a la cabeza de uno y, temblando, disparó. Un hilo de sangre comenzó a derramarse desde el agujero de la cabeza de uno de los hombres. Sin embargo, con horror nos dimos cuenta de que esto tampoco pareció afectarle de ningún modo. Y si esto no funcionaba, nada más lo haría. De pronto, el reloj de sol se activó. Su sombra comenzó a girar a una velocidad vertiginosa, como si estuviera modificando el paso del tiempo en su entorno. El aire se llenó de una energía intensa y eléctrica, y el cabello en la nuca se nos erizó. Las personas cuyos rostros seguían siendo grotescos y retorcidos parecían estar inmersos en un éxtasis oscuro y perverso. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Los cuerpos de esas personas comenzaron a convulsionarse violentamente, como si estuvieran siendo sacudidas por una fuerza sobrenatural. Antes de que pudiéramos reaccionar, vimos cómo espectros emergían de sus cuerpos. Estas monstruosidades fantasmales eran grotescas y deformes, y su mera presencia parecía drenar la vida de todo a su alrededor. Los cuerpos de las personas cayeron al suelo, despojados de vida y color. Christian y yo nos quedamos mirando a los espectros, atónitos e incapaces de comprender lo que estábamos presenciando. Nos dimos cuenta de que estos seres habían estado controlando a las personas todo el tiempo, usándolos como marionetas para llevar a cabo su oscuro ritual. Los espectros se movían con una gracia sobrenatural, como si estuvieran deslizándose por el aire. Sus formas eran diversas. Algunas parecían ser serpientes alargadas y retorcidas, mientras que otros tenían una apariencia más humanoide, aunque profundamente perturbadores. Todos ellos, sin embargo, emanaban una energía maligna que hacía que el aire se llenara de pesadumbre y desesperanza. Christian y yo nos quedamos paralizados por el miedo, observando cómo los espectros se movían libremente por el lugar, traspasando las paredes y dejándonos en una tranquilidad sepulcral. Mi compañero cayó de rodillas, absorto ante lo sucedido. Desde ese instante fue claro para ambos lo que él había hecho. Estas personas no eran monstruos, ni siquiera estaban trabajando para el objeto maldito. Simplemente eran hombres y mujeres que habían sido despojados de razonamiento y voluntad por los espectros, y Christian le había quitado la vida a varios de ellos. Otro aspecto que estaba carcomiendo nuestros pensamientos era el por qué estas entidades estaban ahí. Se sabe que algunos espectros poseen a sus víctimas para tener un cuerpo físico y humano, pero jamás habíamos tenido reportes de algo como esto. No teníamos idea ni siquiera de que podían trabajar juntos. Había 1001 preguntas todavía a flote, pero no era el momento de responderlas. Al inicio no fue evidente que la activación del reloj de sol hubiera desencadenado algo, pero pronto nos daríamos cuenta de lo equivocados que estábamos. Decidimos que lo mejor sería huir de ese lugar maldito y tratar de buscar ayuda. Nos alejamos de la casa abandonada a paso apresurado, tratando de dejar atrás el horror que habíamos presenciado. El mundo a nuestro alrededor parecía haber cambiado por completo. El cielo se había vuelto más oscuro y las nubes se movían rápidamente como si estuvieran siendo arrastradas por un viento violento e invisible. Los árboles y las plantas a nuestro alrededor parecían marchitarse y morir, como si la vida hubiera sido succionada de ellos.
En ese momento comprendimos que nuestras acciones no habían sido suficientes para detener el ritual y que en cambio habíamos sido testigos de la liberación de una fuerza oscura y poderosa en el mundo. Nos sentíamos abrumados por la culpa y la impotencia, pero también sabíamos que no podíamos quedarnos allí lamentándonos. Mientras caminábamos no podíamos evitar sentirnos responsables de lo ocurrido y preguntarnos si habíamos empeorado la situación al interferir en el ritual. Christian y yo apenas intercambiamos palabras mientras nos alejábamos de aquel lugar maldito. El silencio se sentía pesado, como si estuviera cargado de todas las preguntas y pensamientos que ambos teníamos en nuestras mentes. Una vez que nos encontramos a una distancia segura, nos detuvimos y nos sentamos en el suelo, tratando de procesar todo lo que habíamos visto y experimentado. El miedo y la confusión aún nos invadían, pero también había una chispa de esperanza en nuestro interior, la esperanza de que de alguna manera podríamos encontrar una solución a este desastre y redimirnos por nuestras acciones. Podíamos detenerlo, dijo Christian con un hilo de voz. Lo miré tratando de encontrar las palabras adecuadas para consolarlo, pero no estaba seguro de qué decir. En cierto modo sentía que sí éramos responsables, pero también sabía que no podíamos haber previsto las terribles consecuencias de nuestros actos. No te culpes, Christian. No sabíamos lo que estaba pasando ahí dentro. De lo contrario, habríamos sido más preparados. Simplemente no supimos cómo enfrentar a esos seres y detener el ritual correctamente. Lo único que podemos hacer ahora es tratar de encontrar una forma de arreglarlo. Christian asintió y ambos nos levantamos para salir de ahí. Por supuesto, llamamos a las hermanas para que limpiaran el desastre. Las semanas que siguieron al incidente con el reloj de sol fueron cada vez más inquietantes. La oscuridad parecía haberse apoderado del mundo y el sol apenas podía atravesar las nubes espesas y ominosas que cubrían el cielo. Sin embargo, esta era solo la punta del iceberg. Lo peor ocurrió después. Los muertos se levantaron. No solo pasó en los cementerios, sino también en calles, casas y cualquier otro lugar donde alguna vez había fallecido un ser humano y había sido enterrado. Pero los muertos no eran monstruos ni zombies, simplemente parecían personas normales que de alguna manera habían vuelto a la vida, confundidos, en un mundo extraño y nuevo para muchísimos de ellos. Las primeras apariciones de los muertos ocurrieron en una localidad de China, donde las personas comenzaron a reportar que sus seres queridos fallecidos habían vuelto a la vida. Al principio nadie sabía cómo reaccionar ante estos acontecimientos milagrosos, pero también aterradores. La comunidad entera estaba al borde del pánico, preguntándose qué podía haber causado el fenómeno. A medida que pasaban los días, más y más personas resucitaban en todo el mundo y la situación se volvía cada vez más inmanejable. Los muertos no parecían tener ningún recuerdo de su fallecimiento ni de su tiempo en el más allá, lo que solo añadía a la confusión y al miedo que se apoderaba de la población. Christian y yo nos dedicamos a investigar el reloj de sol y su posible conexión con el despertar de los muertos. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos encontrar mucha información sobre el objeto maldito. Sin embargo, lo poco que logramos descubrir con ayuda de la agencia nos llevó a creer que el reloj de sol era de hecho la causa de todo este caos. Durante este mes de acontecimientos perturbadores, nos dimos cuenta de que la situación iba a seguir empeorando si no encontrábamos una solución. Los muertos continuaban levantándose y cada vez más personas eran afectadas por esta realidad escalofriante y surrealista. Con cada día que pasaba, el mundo se volvía más oscuro e inquietante. Las noches eran eternas y frías y el silencio reinante solo era interrumpido por el murmullo de los muertos que vagaban sin rumbo fijo, tratando de comprender su nueva existencia. Christian y yo nos sentimos cada vez más desesperados e impotentes.
No podemos evitar preguntarnos si nuestro destino está sellado y si estamos condenados a vivir en un mundo plagado por la oscuridad y la resurrección de los muertos.